Bueno, la política es una acción representativa en el doble sentido del término, en el sentido de que hay unos que nos representan a nosotros, porque no podemos estar todos ahí, y en el sentido también de que es una cierta escenificación. Esto no es de hoy. Pensemos, por ejemplo, cómo los parlamentos, que tienen una larga historia, fueron materialmente configurados de tal manera que se viera que había un enfrentamiento, una confrontación de ideas entre unos y otros, ¿no? Por consiguiente, esto no es completamente nuevo. Pero sí que es verdad que en los últimos años, especialmente con la conversión de la vida política en un acontecimiento mediático y en un acontecimiento transmitido por los medios de comunicación, todo lo que son las propiedades personales, la escenificación, la dramatización, ha adquirido una dimensión muchísimo mayor, ¿no? Hoy en día creo que se puede decir sin exageración que el relato, como se suele decir, es más importante que el qué, que la dramatización, a veces incluso la exageración de los personajes de la política es mucho más importante que lo que desde el punto de vista del contenido están ofreciendo, que la política en el fondo va de generar expectativas, de movilizar, de crear confianza, y eso tiene mucho que ver con una manera de resultar creíble también como personaje, y no tanto con el tipo de políticas concretas que se hacen, que ha quedado en un segundo plano. Lo peor que le puede pasar a un actor político, por cierto, la palabra actor aquí viene muy bien al pelo, es que pase inadvertido, que no llame la atención. Vivimos en una esfera pública, en un espacio público, en el cual hay muchas cosas llamando la atención. Está todo el mundo de la publicidad, está la gente que hace mucho ruido, y en ese contexto, si tú emites un mensaje en una longitud de onda poco exagerada, poco ruidosa, corres el riesgo sencillamente de ni siquiera ser atendido por el público, ¿no? Eso lleva a una espiral de ser cada vez más exagerado, dramatizar cada vez más, que se paga con algo muy parecido a lo que ocurre en el mundo económico con la inflación, ¿no? Hay una inflación de gestos en la política actual, hay un exceso de dramatización, hay una utilización de adjetivos enfáticos que lógicamente se terminan por desgastar, y lo peor que le puede pasar a un personaje de la política, como en el mundo de la ficción, y ese es el paralelismo que yo he tratado de hacer, es no resultar creíble. Estar hablando de cosas, estar llamando la atención sobre peligros que la gente no percibe como reales, estar considerando una ignominia cosas que buena parte de la gente no dramatiza de esa manera. Haríamos muy mal la ciudadanía, no comprenderíamos nada de lo que está pasando si nos tomáramos al pie de la letra lo que aparece en el espacio público. Recuerdo una vez hablando con un político que me decía, entre nosotros nos llevamos mucho mejor de lo que parece y de lo que vosotros pensáis. Yo creo que una de las manifestaciones de madurez cívica consiste en una cierta descodificación del lenguaje tan duro, tan agresivo de la política. A veces eso no lo hacemos bien, la ciudadanía, pero creo que es muy importante que, del mismo modo que cuando leemos una obra de ficción o acudimos al teatro, sabemos que hemos entrado en un universo con un código peculiar, sepamos que cuando asistimos a una sesión de un parlamento o a través de los medios de comunicación vemos la confrontación típica entre los líderes políticos, seamos capaces de desdramatizar lo suficiente, no menos, pero lo suficiente. Que estamos ahora mismo en un contexto tecnológico, como consecuencia de la digitalización, la inteligencia artificial, la democracia algorítmica, en la cual hay ya gente que seriamente propone que en lugar de ir a votar de vez en cuando, construyamos un conjunto de algoritmos que de hecho sepan lo que nosotros deseamos en última instancia y lo vehiculen a través de un dispositivo y mediante ese dispositivo se tomen las decisiones en los parlamentos, en los ayuntamientos que mejor respetan nuestro modo de ser. Un modo de ser que se habría registrado en las redes sociales, en nuestra movilidad, en nuestro modo de consumo. La pregunta que yo me hago ¿es eso el tipo de ciudadanía que nos parece la más respetable? ¿No estaríamos en ese caso sustituyendo a la ciudadanía
por una lógica del consumidor. ¿Somos consumidores o somos ciudadanos?